Ahí va. Cuando quieras, ¿querés presentarla acá, de Sebas? Sí. Para que ahí no tenía el audio. Ahora sí, perdón. Ahí estamos. Bueno, presentarla, Sebas, cuando quieras y ya arranca. Bueno, buenos días a todos. Hoy la doctora Candela Fonseca Gómez nos va a presentar un caso que estuvimos viendo en el hospital. Así que bueno, bienvenida Cande. Arranca Bueno, cuando quieras. buen día. Bueno, yo les traigo hoy un caso que vino al Hospital Churruca, yo soy residente de ese hospital. Se trataba de una mujer de... Ah, no pasa la diapositiva. Para, voy a dejar de compartir. No pasa nada. A ver si ahí... Muy bueno el caso, Cande. Buenísimo, gracias. En la fuerza se resuelve todo rápido. Eso, muy rápido. Capaz que te conviene Ahí pasar, va, ahí Cande, va. si no con las flechitas que estaban abajo a la izquierda, que te Ahí va, aparecen. ahí va. Pobrecita, déjela. Gracias, Juli. Bueno, se trata entonces de una mujer de 17 años que consulta porque no ve el ojo derecho hace 7 meses. El interrogatorio fue muy difícil, pero la paciente negaba cualquier antecedente personal u oftalmológico y cuando vamos a hacer el examen nos encontramos con una agudeza visual mejor corregida de 3 décimas para el ojo derecho y para el ojo izquierdo de 10. En la biomicroscopía no se observaban particularidades y la PIO estaba dentro de límites normales. Entonces vamos a hacer el fondo de ojos donde nos encontramos con esto. Yo sé que es temprano, pero si alguien lo quiere describir. Jimmy, Tiene un relleno en la Es un mácula. relleno, eso. Tiene los edema en la papila y los vasos envainados. bien. Y se ven Nosotros exo. podíamos, y la estrella macular, nosotros podíamos ver todas estas estructuras porque a nivel del vitrio no había inflamación, entonces podíamos ver muy bien el fondo de ojos. Y acá se ve una imagen más de campo amplio en donde vemos en la periferia estos vasos envainados. El ojo izquierdo, normal, sin particularidades. Esta era el OCT del ojo derecho, donde veíamos estos exudados correspondientes a la estrella macular, edema microquístico, y el ojo izquierdo, el OCT del ojo izquierdo, también sin particularidades. Entonces, viendo estas imágenes, este fondo de ojos y estos OCT, no sé, ¿a alguien se le ocurre algún diagnóstico diferencial, algún estudio complementario para pedir? ¿Qué harían? ¿Cuánto lleva de evolución, Cande? 7 meses, un montón. Bien. ¿Alguien? Y no sé, yo de los Ateneos previos aprendí que puede ser Toxo, además de Bartonella. Bien, bueno, bien. Por eso nosotros, pensando igualmente en una neuroretinitis por Bartonella, reinterrogamos a la paciente y consultamos por este contacto con gatos y nos refirió que sí, que había tenido contacto con gatos. A nosotros en este caso no nos quedaba igual mucha duda, porque se veía bien el fondo de ojos, como dije, no había vitreitis, no encontrábamos un foco en la papila ni adyacente a la misma, entonces decidimos comenzar con corticoide y con Bactrim forte. Pedimos las serologías, o sea, nosotros iniciamos ese tratamiento hasta tener las serologías, pero pedimos toxo, sífilis, Bartonella, una PPD y también una RFG de campo amplio. La paciente a las 3 semanas mejoró un montón. Si bien en el fondo de ojo ya la papila se veía menos inflamación, la estrella macular se veía una mejoría, pero la mejoría la veíamos principalmente en la agudeza visual. Pasó de 3 décimas a 9 décimas en 3 semanas. Y si bien nos trajo una serología, no se había hecho en realidad la serología para Bartonella, nos trajo una serología negativa para Toxo. Y acá es cuando toma relevancia el laboratorio para Toxo porque nos habla de que es negativo, o sea, sería negativo para toxo. La PPD también era negativa. Acá, en esta imagen, donde está más, donde se hace más suma la papila, vemos que al haber A menos las cuatro inflamación, entonces. perdón, creo que Arturo quiso decir algo. Donde se ve menos inflamación, vemos que hay cierta dilatación a nivel de los vasos de la papila. Y si bien ya fuimos diciendo algunos diagnósticos, ¿a alguien se le ocurre algún diagnóstico diferencial para pensar viendo estas dilataciones vasculares? ¿Un diagnóstico? Que Una tengan. pregunta. Esta paciente que llevaba 7 meses de evolución con esto, ¿tenía efecto pupilar? Tenía leve, muy poco, un leve defecto, Ok. leve de par. No sé Visión si en alguien... colores. Candy, para me mostrarle de vuelta las dilataciones. No, ¿dónde están? O sea, acá se ven ahí.
ahí, en esta imagen que es más de como zoom acá, acá, algún diagnóstico que se les ocurra. O sea, la Los idea es dubaitis. pensar si son dilataciones, o sea, si son aneurismas o si son telangiectasias. Esa sería la idea. Bien, nosotros en la neuroretinitis son características las telangiectasias, pero hay alguna patología que es el IRBAN, donde tenemos que ver que no sean aneurismas. Entonces, la RFG nos sirvió un montón para eso, porque cuando la pedimos, en estos primeros tiempos se ve una alteración del llenado de la papila. Lo mismo acá. Acá lo que se quiso hacer es más zoom al área del envainamiento, donde vemos que no hay filtración, entonces nos habla de un envainamiento residual. Este es el ojo izquierdo, sin particularidades, pero acá en esta imagen, donde tenemos en comparativa los dos ojos, vemos que hay cierta alteración al nivel de la papila con esta filtración, pero no vemos que haya microneurismas que son característicos del IRBAN que filtran en el primer tercio saliente de los vasos. Y es muy importante también tener la comparativa de los dos ojos, porque en el IRBAN es una patología, como se observa acá, que esta es una imagen de IRBAN, bilateral y asimétrico. Entonces tenemos los dos ojos comprometidos. Entonces, para repasar, la neuroretinitis sabemos que es el edema del nervio óptico con compromiso macular secundario, ¿sí? A esta inflamación del nervio óptico en forma de estrella macular. Y como bien fui diciendo, hay un montón de causas, la bartonela, la toxoplasmosis, el IRBAM, pero los chicos en consultorios hicieron un trabajo donde vemos que la principal causa de neuroretinitis en Argentina es la toxoplasmosis. ¿Cuándo vamos a sospechar en realidad toxoplasmosis? Cuando vemos, esta es una imagen de neuroretinitis por toxo, un trabajo de Emilio, cuando vemos que hay un foco a nivel del nervio óptico o adyacente. Entonces acá tenemos una estrella, pero fíjense que acá estaba el foco, ¿sí? En estos casos es muy importante entonces sospecharlo. En cuanto a la serología por enfermedad por arañazo de gato, la especificidad es alta y la sensibilidad es variable, por eso es muy importante no esperar para iniciar el tratamiento, la serología. Nuestra paciente nunca se realizó la serología para Bartonella, pero hay algunas cositas en el fondo de ojos principalmente que nosotros podemos ver que son muy sugestivos de Bartonella. Si bien no son patognomónicos, fíjense que acá en el fondo de ojos del ojo derecho lo que se ve es la estrella macular completa, la inflamación del nervio óptico, pero si vemos acá hay unos infiltrados retinales, que no solo lo vamos a buscar en el ojo donde está comprometido, sino fíjense que también pueden estar en el otro ojo, en el ojo contralateral. Entonces esto es muy importante y es sugestivo de neuroretinitis por Bartonella. Lo mismo acá, en estas imágenes, vemos que el ojo derecho, que no tenía la inflamación del nervio óptico, vemos en el polo posterior este infiltrado retinal, y lo mismo en el ojo izquierdo. Estos infiltrados más o menos son de 100 a 200 micrones y generalmente, como dije, son bilaterales. Pueden asociarse a un desprendimiento seroso localizado y van a resolver más o menos en 2 a 3 semanas dejando cicatrices. Como dije, es muy importante tener en cuenta la clínica, o sea, basarse en la clínica. Y la enfermedad por arañazo de gato, lo que tenemos también que preguntar al paciente sobre infección subaguda, malestar, fiebre, adenopatías regionales y el contacto con gato, ya que el 95% lo refiere. Generalmente también hablan de una pústula en el sitio de inoculación. Es más frecuente en pacientes femeninas y más o menos la de medias de 24 años. Tener en cuenta entonces los infiltrados retinales en los dos ojos, en el ojo contralateral también, en contraposición con la que sería la neuroretinitis idiopática o de Leber, que es una enfermedad ya autolimitada. También hay una disminución de la agudeza visual. Suele resolver más o menos entre 6 a 12 semanas, pero la etiología es desconocida. La recurrencia es rara, pero hay una patología que habla en muchos papers, que lo clasifica también en neuroretinitis idiopática recurrente, que es un cuadro más agresivo, donde hay una alteración del campo visual, un defecto central y acumulativo. Esta imagen yo la puse porque generalmente nosotros pensamos que al dar el tratamiento la estrella macular va a resolver o capaz que tenemos esa idea errónea. No nos tenemos que basar en la resolución de la estrella macular porque puede tardar en resolver de 3 a 6 meses, como siempre decimos, pero hasta más. Entonces, no tener en cuenta o sea, no pensar que el tratamiento no está funcionando porque todavía persiste la estrella macular. Y en cuanto a un poquito de tratamiento, generalmente lo que se ve tal vez en las publicaciones, como bien puse ahí, es que es una enfermedad autolimitada. A ver, autolimitada, nuestro paciente llevaba 7 meses, entonces como muy autolimitada tal vez no sería.
hablan de, hay una revisión que habla de que los antibióticos, la antibioticoterapia, acortaría la evolución de la enfermedad y aceleraría la recuperación visual en casos moderados a severos. Entonces, ¿cuáles son estos casos moderados que nuestro paciente entraba? Estos pacientes que tienen muy baja agudeza visual, menos de entre 20 y 40 y menos. Entonces, en estos casos sería muy importante también asociar en el corticoide los antibióticos, ¿sí? Y tener en cuenta entonces que, fíjense que nuestra paciente estuvo 7 meses o sea, tenía 7 meses de evolución y mejoró de 3 décimas a 9 décimas en muy poquito tiempo. Entonces, sí o sí tenerlo bien presente. Acá dejo algunos de los antibióticos que están descritos para usar. En estos casos, también, bueno, en lo que sería la idiopática, la neuroretinitis por arañazo de gato y la recurrente, que es como medio, no sabemos todavía si es un mito o no. Y muchas gracias. No mucho más. Excelente, Candé. Sí, con respecto a lo del auto, que sea autolimitado, ¿no? Es como todo, ¿no? Hay un espectro bastante grande que la gran mayoría de veces vemos que se autolimitan cuando vienen o cuando vienen, llegan con la serología ya están curados. Pero bueno, también saber que hay estos casos que pueden demorar más en irse y quizás necesitan algún que otro tratamiento para ayudarlos a desinflamar. Y bueno, el rol de los corticoides creo que es bastante más importante que a veces que los antibióticos en estos casos, porque nada, la mayoría de las series muestran una variedad de antibióticos enormes y como que todos funcionan, pero ninguno le deja de dar corticoides. Entonces, me parece que es más inflamatoria la patología que infecciosa. No sé si Emilio querés agregar algo más. Está bueno también saber dónde estamos parados con respecto a la etiología, porque como mostró Cande, la toxo es la causa más común en nuestro país. Lo de la Bartonella hasta lo puedes diagnosticar clínicamente en el caso que tenga esos infiltrados, porque eso se ven solo en Bartonella y no en toxo. Pero no sé, recién estuve en un congreso de uveitis donde presentaban, por ejemplo, de la India, como 60 casos de neuroretinitis y la causa más común era la tuberculosis, que acá yo no la vi en mi vida. Y ellos tenían casi un 17% de tuberculosis y después recién venía la toxo. Y tenían fiebre tifoidea y tenían un montón de cosas en el sur de la India que bueno. Por eso acá uno lo que tiene que pensar cuando ve neuroretinitis, toxo y Bartonella, por lejos los más comunes de todos. Sí, pero ustedes no puede ser que el trabajo de ustedes tenga un sesgo de selección de que a vos te derivan un montón de toxos, o no. Sí, todo eso puede ser, un montón de toxos, pero bueno, también deriva un montón de uveitis y no sé. Sí, puede ser, todo eso es considerable. Y de última es lo que más predomina en el medio también, es lo que estaba diciendo. Claro. Sí, sin Sí, duda. y la gran mayoría también de esos pacientes fueron del hospital. Entonces, como que eran todos pacientes de uveitis, no era puramente que Claro. derivaban toxo. Así que bueno, muy bien, Candé. Bueno, muchas gracias. Yo ahora les voy a compartir un caso. Sí, parto. Bueno, yo les voy a compartir este caso que nada, me hizo renegar bastante, más que nada por el tipo de paciente que era. Es un señor de 81 años de edad que me lo derivan porque refería que veía empañado su ojo izquierdo hace 10 días. No tenía dolor, era el primer episodio. Como antecedentes era pseudofáquico desde 2006, tenía un glaucoma pseudofoliativo en ambos ojos y le habían hecho un SLT por poca adherencia al tratamiento en el 2023. Bien, la biomicroscopía, el paciente veía 5 décimas con su ojo derecho, corregía a 9 y el ojo izquierdo veía 5 también, tenía 3 cruces de Tyndall, precipitados, no tenía sinequias y tenía una pseudofacodonesis en bilateral y la pío en 30 en el ojo izquierdo que era el ojo afectado. Cuando vamos a ver el fondo de ojo del ojo izquierdo, este del ojo derecho estaba totalmente normal. Esto que se ve acá en el centro es un artefacto. Y en el ojo izquierdo, lo único que veíamos era estas opacidades vítreas. Uh,
Esto que se ve acá, les prometo que es un artefacto. De hecho, les pongo otra foto para que vean que se corre, se mueve de lugar. No es un foco migrante, sino que es un artefacto del equipo. Pero nada, la verdad que no se veía ningún foco. em, por lo menos no fácilmente. El único sector que me quedaban muchas dudas era en la región inferior, que estaba todo este colapso vítreo. Y bajo indentación no lo podía intentar mucho porque todo el complejo de Saco y Lío se movía mucho, en realidad. Entonces, la verdad que no encontraba foco. Juan, ¿podés mutear? Ahí va. Entonces, bueno, frente a este cuadro, como decíamos recién, ¿qué es lo más frecuente que nos dé una uveitis anterior, hipertensiva, con vitreitis y que no pueda estar viendo bueno, la toxoplasmosis? La verdad que fue en eso que pensé y comencé el tratamiento para toxoplasmosis con permethrin para limpiar el segmento anterior, fotorretin, corticoides y Bactrim Forte cada 12 horas. El paciente vuelve a la semana eh, con el segmento anterior muy limpio, solamente quedaban algunos precipitados acá en inferior, la agudeza visual había mejorado y el fondo de ojo seguía exactamente igual, seguía con todo este colapso vítreo que me dejaba sin ver No está en más el artefacto. inferior. ¿Cómo? No está más el artefacto, No está desapareció. más el artefacto. Hay otros, es como que los depósitos que tenían el saco capsular y el vitrio turbio así hacen un montón de cosas raras con este equipo. La periferia sí deja ver mejor, pero siempre en el centro es como que genera estas cosas raras. Esta es una foto de una autofluorescencia para que vean las opacidades vítreas que tenía. Ahí se resaltan bien. Pero bueno, como venía bien, a la semana había venido bien, yo, aunque no veía foco y el sector inferior me seguían dejando dudas, le dejo el Bactrim y continúo el descenso con el Prendefrin y el corticoide. El paciente, como ya me habían advertido, era poco confiable, vuelve a los 2 meses recién. Refiriendo que, nada, que seguía viendo nublado, que había tomado, al principio me había dicho que había tomado solamente 2 cajas de Bactrim, después me dijo que tomó las 3 que yo le había recetado, o sea que hizo 15 días nomás de tratamiento. Las gotas no se las había colocado como debía y viene con una uveitis anterior. En este momento, yo lo que veo, que no lo había visto en el primer cuadro, el primer episodio, era, no sé si ven acá mi cursor, se ve este parche de atrofia en el iris por retroiluminación, acá en hora 3 más o menos, se ve este parche de atrofia, células en cámara anterior. La PIO estaba bastante bien, pero el paciente también usaba hipotensores. Em, entonces, frente a este cuadro y el fondo, este es del segmento anterior, ahí se veían los precipitados. El fondo de ojo seguía igual, o sea, no había no había ninguna alteración en el fondo de ojo. La verdad lo que pensé es que me comí una uveitis por herpes anterior y en el fondo de ojo en realidad lo que era un colapso vítreo y nada más. Así que dije, bueno, si en estos 2 meses no apareció ningún foco en la retina, vamos a tratarla como una uveitis herpética. ¿Cómo tratamos las uveitis herpéticas? Le di solamente Prendefrin Forte y le dije que a la semana venga. A la semana viene y la verdad que había limpiado todo. La presión estaba bien, tenía una cruz de Tyndall en una semana, de 3 a 1 había pasado. El paciente veía mejor, se sentía bien y el fondo de ojo seguía exactamente igual como les había mostrado. Entonces esto es importante, yo voy poniendo las fechas porque esto arrancó en marzo. Ya estamos en mediados de mayo. Entonces, como vi el parchecito este de atrofia, interpreté que era una uveitis anterior herpética, le di el Prendefrin, resolvió, responde bien, no se incendió.
le digo, bueno, que continúe el descenso y controlarlo a los 10 días para tomarle el apío, que es lo que suelo hacer generalmente a los 15 días que le doy el Prendefrin o el Tolf, le controlo a ver si son respondedores o no. Así que los cité a los 10 días. El paciente, como para hacer honor a lo que realmente era, no volvió a los 10 días y volvió a fin de junio. Diciendo que, bueno, que no había sido muy prolijo con el tratamiento, que no se había colocado, que cada tanto se colocaba el Prendefrin, la visión le había bajado, el Tyndall, bueno, tenía 3 cruces de Tyndall, la presión estaba en 20, esos precipitados. La verdad que estaba bastante incendiado nuevamente y cuando vamos a ver el fondo de ojo, me encuentro con esto. Bien. ¿Alguien quiere decir que podría ser esto? Necrosis renal aguda. Un muy buen diagnóstico diferencial, ¿sí? Lo que veíamos son 2 focos de retinitis en periferia, vitreitis. Acá en inferior se ve, donde yo no podía ver al principio, se empieza a ver como una zona más grisácea, como más cicatriz. Y acá en temporal también había otro foquito. La verdad que es un diagnóstico diferencial, la necrosis retinal aguda. El tema es la evolución que tenía este paciente. Em, Llevaba mucho tiempo con este cuadro posterior. Entonces, em, yo, la verdad que en este momento estaba medio, cayó un viernes, obviamente estos pacientes caen los viernes. em, Estaba medio confuso con el cuadro y no quería, la verdad que no tenemos muchos medios diagnósticos, lo ideal sería en estos casos tomar una muestra y hacer una PCR, no se cuenta con eso, la verdad que no tenemos a disposición eso, así que lo que hice es tratarlo como una toxo. ¿Por qué? Porque no era la típica necrosis retinal aguda. Sabemos que la necrosis retinal aguda suele ser mucho más agresiva, suele avanzar bastante más. Y por lo general, cuando tenemos necrosis retinal aguda, empezamos a tratarlo con aciclovir y hay tanta inflamación, agregamos los corticoides. El tema es que si agregamos los corticoides y no tenemos y no cubrimos para toxo y era una toxo, se va a incendiar también. Entonces lo que yo decidí es empezar a tratar de vuelta con el Bactrim, que en su momento había respondido, había hecho 15 días nada más, pero había respondido. Empezar a tratarlo y seguirlo de cerca. Lo controlé a los 4 días, después a los 10 días, y esto fue, y pedirle un laboratorio, ¿no? Que como decía hoy Candela, el laboratorio cuando es negativo para toxo nos ayuda un montón. La cuestión es que a los 10 días la visión estaba mucho mejor, había mejorado un montón y los focos habían empezado a cicatrizar. El vídeo estaba más claro. Fíjense cómo el centro de los focos y la periferia de los focos estos nasales empiezan a cicatrizar. El foco este que estoy señalando acá, temporal, empieza a cicatrizar y el foco inferior estaba totalmente cicatrizado. Así que lo que hice fue una prueba terapéutica, una herramienta que tenemos de diagnóstico. Y este cuadro, ahí está el antes y después, o sea, solamente 10 días de tratamiento. Es muy poquito, pero ya empezábamos a ver respuesta. Así que esto me sirvió para seguir con el mismo diagnóstico. Después el laboratorio llegó, las serologías para toxo eran positivas, no tenía BRL negativa, todo lo demás negativo, y el cuadro iba evolucionando bien. Entonces, como criterios de clasificación o criterios diagnósticos para una necrosis retinal aguda, tenemos que es una retinitis necrosante en la retina periférica de espesor completo. Suele ser circunferencial y va confluyendo hacia el centro. Suele haber vasculitis, suele haber compromiso vascular, sobre todo oclusivo. Y bueno, debes tener una evidencia de infección por la familia de los herpes o herpes zóster. Em, Eso sería un poquito, esto es un cuadro de necrosis retinal aguda.
Pero bueno, hay otras manifestaciones de la toxo que ya la han descrito en el 2003, Emilio, Cristóbal y con Janet Davis, que es justamente la presentación de toxoplasmosis retinal que simula una necrosis retinal aguda. ¿Eh? Y en este estudio se evaluaron 22 pacientes, 25 ojos, donde vieron primero que uno de los factores de riesgo es la edad. Para estas presentaciones así multifocales, bastante extensivas, difusas. De estos pacientes había solamente 6 con HIV, 3 casos eran bilaterales. Y la idea era, o el propósito de esta serie fue demostrar o mostrar un poco las características que salen de lo común de una toxo común y las herramientas diagnósticas. Tenemos la PCR, los anticuerpos intraoculares, el coeficiente Goldman-Widmer, cultivos se pueden hacer, biopsias de retina, pero también está la clave de la prueba terapéutica. De hecho, hubo, si no recuerdo mal, 5 o 6 pacientes de esta serie que se les diagnosticó con prueba terapéutica. Como decíamos, lo ideal sería la PCR, pero bueno, la verdad que no sé si alguien acá que esté conectado sabe de algún lugar donde se hagan PCR confiables. La verdad que no hemos tenido buenas experiencias, entonces lo dejamos medio de lado y nos manejamos más con la clínica y las pruebas terapéuticas. En estos casos, bueno, como conclusiones clínicas hay que hacer un diagnóstico precoz y efectivo, específico. No fue el caso de mi paciente, pasaron de como 4 meses. La PCR, bueno, sería la herramienta diagnóstica esencial. Tenerlo en cuenta, bueno, es medio fuerte, ancianos, pero bueno, mayores de 50 van a tener mayor riesgo y peor pronóstico. Y claramente evitar siempre corticoides sin la cobertura con el Bactrim si no estamos seguros que no sea una toxoplasmosis. Entonces, esta presentación, esta serie que presentaron, hicieron un cuadro de flujo que sería un poco un algoritmo diagnóstico, donde muestran que sí, que la ideal sería la PCR viral para descartar la necrosis retinal aguda y en base a eso ir dirigiendo el diagnóstico. Y cuando no responden o no tenemos idea que tienen o necesitamos ver un poquito más, recurrir a la vitrectomía. ¿Eh? La herramienta de la vitrectomía es una herramienta válida que nos permite primero liberar todas las opacidades vítreas y nos permite ver mejor la retina y en base al cuadro que nos encontremos en la retina, hacer un diagnóstico. Esto y otra cosa que muestra este caso, que lo traigo también a, a colación, es que como ya se cambió desde el 2021, la toxoplasmosis siempre se hablaba de toxoplasmosis que era autolimitada. Bueno, acá hay un ejemplo más que la verdad que la toxoplasmosis no se autolimita. Por lo menos no en la mayoría de los casos y por lo menos no en nuestro medio, ¿no? Así que, bueno, hasta acá fue este caso. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Hubieran hecho algo diferente? Estoy de acuerdo con lo que hiciste, Sebas. Sebas, en un caso así, que están con tantos focos, ¿no le harías un tratamiento directamente con antibióticos intravítreos con clindamicina? Podría ser una opción. Lo reservaría si no, o sea, lo reservo para cuando no hay respuesta vía oral o cuando quizás los focos estén más amenazando el polo posterior. En esos casos, sí, lo dejaría como reserva. Si veo que no hay respuesta al vía oral o si el paciente sigue haciendo cualquiera, como venía haciendo, ahora está encaminado, pero lo tuve que llamar, mandar mensajes, como seguir muy de cerca para que se adhiera al tratamiento. Es como dice Emilia, las causas de ceguera. Eh, así Claro. que nada. Pero sí, sería una buena opción la clindamicina intravítrea. Sí, Ok, gracias. Cada tanto hay que citarlo, Emilio. sí. La gente se queda ciega por Sí. boludo a veces.
Al final lo Así entienden que, así, hablándoles claro. sí, bueno. No, y bueno, otra cosa que sí sirvió, ya que está esto, el paciente como que tomó conciencia de su enfermedad cuando vio los focos. Ahí fue cuando le cayó la ficha que sí realmente tenía algo. Cuando vio algo blanco ahí, entre todo lo naranja, como que le cayó la ficha. Así que nada. Em, Arthur, ¿puedo presentar uno más? ¿Me has dicho? Sí, ¿no? Dale, dale. Bueno. Este caso es un caso para discutir y lo voy a tener que escuchar a Pato acá. Quiero que esté Pato hablando, porque es un caso que él también lo vio. Es un caso, es un hombre de 67 años de edad que me lo derivan una interconsulta previa a una FACO del ojo izquierdo. Tenía el antecedente de ojo derecho, amaurosis, que había tenido un virus desde chiquito, había visto hasta corta edad, pero después ya no había visto más. Una uveitis HLA-27 positiva y una espondilitis anquilosante que había estado mucho tiempo sin tratamiento, pero ya desde hace un año atrás estaba con tratamiento nuevamente con metotrexato. Entonces eso estaba controlado. Este es el ojo derecho, eh, una keratopatía en banda total, vascularizada. Y lo que me consultaban era del ojo izquierdo, porque tenía una catarata, ¿eh? Y tenía la córnea un poco engrosada por todas las cosas que había tenido. No tenía uveitis activa, no tenía nada, lo que querían saber era cómo manejar este caso. Esta era la paquimetría de esa córnea, 640 micras. No tenía fluctuaciones visuales durante el día, la verdad, veía dos décimas y así es como se veía a través. No tengo una foto porque se perdieron las fotos de este paciente inicial, pero un poco así es como se veía el fondo de ojo a través de esa córnea y esa catarata. Yo le pedí una RFG para ver y me encontré con estos ovillitos filtrantes en periferia. Se ve que en el tiempo que estuvo sin el tratamiento para su espondilitis anquilosante sí tuvo inflamación intraocular y desarrolló estos ovillitos filtrantes ahí en periferia. Entonces, yo lo que quería saber era un poco para saber cuándo una córnea decimos que está descompensada, ¿no? A partir de cuántas micras podemos decir que está descompensada. Bueno, este trabajo eh, reúne 52 ojos que en realidad lo que estudian es en distrofias de Fuchs, eh, cuáles son cuáles córneas tienen mayor riesgo de descompensarse en una FACO contorsional versus longitudinal. Evalúan eso y lo que vieron que el valor predictivo o lo que mayor relevancia tiene para que va a tener necesidad de un trasplante endotelial es el espesor corneal y lo toman como mayor de 620 micras. Tendría un umbral de riesgo para ya planear una cirugía combinada. Que era un poco eso de la consulta que me hacían con este paciente. Primero, qué requisitos tomar por sus antecedentes de uveitis, que no estaba activo, y si hacer una cirugía combinada o solamente FACO. Entonces, este trabajo dice que por encima de los 620 micras, entre 600 y 640 micras, tenemos un edema subclínico y riesgo posoperatorio inmediato, o sea, a los 6 meses de descompensación. Entonces, plantearía que habría que hacer un endotelial. El tema que este paciente era ojo único. ¿Eh? Entonces, ahora me gustaría escuchar, a ver qué opinan y sobre todo, Pato, a ver qué opinás y eh, por qué razones sí hacer FACO y ver evolución o por qué razones no hacer los dos procedimientos juntos. Para mí es una discusión eterna que no va a tener solución, porque la normalidad de la córnea, hay un trabajo que yo también lo presenté en un Ateneo, que es de Rapuano, que el tipo se dedicó a ver córneas de gente normal, creo que eran más jóvenes que grandes, y el rango de normalidad va desde 410 micras a 630. Eh,
Entonces yo siempre digo que es como decirle a alguien que mide 2 metros que es alto, es obvio que es alto y es obvio que pasa la media. Entonces, si tiene 630 la córnea, o sea, puede ser que sea normal y que está en el 2,5 de la campana de Gauss de la normalidad, pero, pero lo más probable es que, estadísticamente hablando, es que una córnea de 630 esté en. Y otra cosa que no sabemos, salvo que el otro ojo sea sano, es cuál es el espesor normal, porque no es lo mismo arrancar de una córnea de 450, que por ahí es sana, y tener 550, que por ahí tenés 100 micras más y esa córnea está descompensada, que hayas arrancado con una córnea de 580. Entonces es una discusión que, salvo que tengas el otro ojo sano, que te podés guiar por la paquimetría del otro ojo, que no es tu caso, no tenés ni idea. Y los síntomas matutinos para mí son fundamentales para ver si está descompensada. Si te dice que ve muy mal a la mañana y durante el día mejora, es probablemente que esté descompensada la córnea. O sea que tiene edema que ya le está generando síntomas. En Claro. este caso. ¿Puedo Entonces, hacer Buenísimo. una depende de preguntita? hablar con el paciente y ver si te la jugás. O sea, si vos tenés confianza en sacar la catarata haciendo la menor cantidad de faco posible, y bueno, me parece que es lógico hacer una sola cirugía y esperar. Sí, Vivi. Esto de las medidas de la paquimetría, estamos hablando principalmente de paquimetría óptica o ultrasónica, o no dan Eh, igual. La óptica siempre da un poquito menos que la ultrasónica. Sí, de hecho ahí en el trabajo ese que presenté lo especifica eso. Eh, está tomada con OCT y con dos OCT diferentes porque la tomamos con el Anterion y el otro. Y sin embargo también el mismo equipo del Anterion, cuando uno toma solamente paquimetrías o cuando hace el cálculo de la lente, toma diferente. Pero para este tipo de grosor, lo que especificaban ahí en el trabajo eran, tomaban como después de los 620, cada 10 micras aumenta el odds ratio, o sea, el Ok, riesgo, el riesgo absoluto. Entonces, las diferencias que tienen son menores a 10 micras, pero existe, sí, es verdad lo que decís. ok. Y otra cosa que yo me acuerdo, tuve una paciente muy parecida y me acuerdo que me vino con 8 décimas de visión y tenía una distrofia de Fuchs. Lo que hice fue medirle la paquimetría y preguntarle si tenía síntomas matutinas y me dijo que no. Le dije, bueno, esperemos porque tenés 8 décimas, me parece una visión bastante buena. Vino al año con 6 y la paquimetría estaba exactamente igual y no tenía síntomas matutinos. Entonces dije, bueno, voy con la FACO. Y le hice la FACO y no se descompensó, pero le bajó la visión 100% seguro por la catarata porque la paquimetría seguía exactamente igual. Entonces, en ese caso, con el tiempo podés jugar un poquito también para jugártela para una o la otra opción. Sí, Yo, sí, Arturo. no, yo he tenido algunos casos años atrás cuando hablábamos solamente de que si hacíamos un injerto iba a ser penetrante, de pacientes que estaban borderline o que le decían no, hay que hacerle un trasplante de córnea o no se puede tocar la catarata. Decía, bueno, intentémoslo. Algunos de ellos, pocos, se descompensaban a los pocos meses, pero tuve varios casos que años después seguía con la córnea al borde de la descompensación. Entonces no es tan absoluto que se vaya a descompensar sí o sí. No, Mira. dependiendo de la edad, por supuesto, también uno lo mira distinto, pero por otro lado, siempre estás a tiempo, creo yo, para hacer un trasplante. Sí, yo creo que el valor predictivo de lo que contaba, lo que decía Pato de los síntomas es fundamental, porque eso me está hablando de cómo está funcionando una córnea o si está yéndose a la descompensación previo. En este caso también me apuraba un poco las filtraciones esas en polo posterior, como para hacer un láser, que la verdad que con esa córnea y esa catarata no se podía hacer, porque no se veía nada. Y su patología de base ya estaba controlada, entonces me quedaba, para evitar quizás un sangrado ahí o evitar más complicaciones, quería hacerle el láser. Así que con la consulta de Patricio, lo que decidí es hacer una FACO, solamente la FACO, y posterior el láser, y el paciente lo seguí 6 meses y desapareció, no vino nunca más. Y apareció ahora este año, esto fue en el 2021,
apareció este año a tramitar el certificado de discapacidad y su córnea estaba 4 años más tarde así. Viendo 6 décimas con -0,50 y no se había descompensado 4 años más tarde. Así que, como decía Arturo, para hacer el trasplante a veces siempre hay tiempo. Obviamente no está bueno que en un ojo único se nos descompense la córnea porque el paciente nos lo va a hacer saber y a veces les cuesta entender que es por su córnea y no por nosotros, pero bueno, si uno se lo explica, se toma el tiempo, creo que vale la pena y para el trasplante siempre hay tiempo. Así Algo, que nada, le algo quería que está mostrar. bueno de estos casos también es que el trasplante, el DSEC, te hipermetropiza más o menos 1 dioptría o 1 dioptría y media. Entonces, si sabes que en el mediano o largo plazo es posible y probable que necesite un trasplante, por ahí está bueno dejarlo un poco más miope. El DMEC también te hipermetropiza, pero un poquito menos, 0,50 más o menos. Así que está bueno para considerarlo, para dejarlos un poco miopes y no emétropes. Buenísimo, Pato. Gran Bueno, aporte. Bueno, ahí corto. perfecto. Cambiamos. Bueno, vamos a cambiar ahora abruptamente de tema. Fíjense, quería mostrarles estos dos casos. ¿Qué tienen en común estos dos casos? Básicamente que tienen mucho pigmento en distintos lugares, pero tienen mucho pigmento. Y la otra relación es que los dos los vi el jueves pasado o el martes pasado, no me acuerdo, pero la semana pasada. Entonces, son dos casos que a mucha gente le va a asustar mucho verlos. Entonces, me quedé con la idea de aclarar un poco este tema. ¿Ah? Un paciente, el de la izquierda, con una melanocitosis oculodérmica, o también llamado neudeota, y el otro con una melanocitosis solamente coroidea. ¿Qué es la melanocitosis oculodérmica? Yo ya he visto varias veces que hablan del Neus de Ota y lo citan mal. Básicamente el Neus de Ota es pigmentación congénita o adquirida de la piel y de las mucosas, puede ser de las mucosas, pero de la piel sí o sí, en las zonas del trigémino, habitualmente de las primeras dos ramas, o sea, la rama oftálmica y la rama maxilar del trigémino, o sea, en la zona periocular, quizás la frente, quizás la sien, pero sobre todo periocular. Todo el resto son extras, pero el nevo de gota es esto. Eh, Podemos tener una pigmentación muy suavecita, por ejemplo, en este paciente de aquí apenas se nota. Podemos tener una pigmentación muy exagerada, como en esta paciente de acá, y podemos tener intermedias, como estos pacientes de aquí. Pero básicamente todos tienen pigmentación en la piel en el nervio en el nervio trigémino, en la zona del nervio trigémino. ¿Tá? Eh, por lo general, esta pigmentación es unilateral, o sea, ustedes están viendo estos tres casos unilaterales. En la enorme mayoría de los casos, más del 90%, la pigmentación es unilateral. No es bilateral, es raro que sea bilateral. A veces incluye la esclera, la uvea, que es lo que a nosotros nos llega habitualmente, o sea, por pigmentación de la esclera, la conjuntiva, el paladar duro puede estar incluido, las meninges, etc. Obviamente las meninges no se las vemos, pero puede estar incluida. También puede haber pigmento en la órbita, en el nervio óptico, pero bueno, son cosas que no las vamos a ver salvo en anatomía patológica. Pero uno tiene, cuando ve un nebus de Ota, tiene la obligación de revisarle la boca, por lo menos, que es fácil de ver, porque cuanto más amplia sea la pigmentación, mayor el riesgo que tiene este paciente. Lo más importante del nebus de Ota por lejos es que aumenta la posibilidad de tener un melanoma. Ese melanoma podría ser de piel, aunque es bastante raro de ver, podría ser de órbita, no vi nunca en mi vida ninguno, podría ser de meninges, es muy raro, vi uno solo en toda mi vida, y podría ser coroideo, que es bastante más frecuente, y en algún caso de iris, pero no hemos visto nunca ninguno, y creo que los Shields habían publicado uno solo. O sea que realmente lo que nos interesa acá es el melanoma coroideo, y en un paciente que tiene muy extensa la pigmentación, podría ser de meninges, órbita o algún otro lugar. O sea, para tener en cuenta que pueden haber melanomas. Entonces, ahora tenemos un paciente que tiene un nebus de gota, nosotros le vemos la pigmentación, ¿qué hacemos con él?
Bueno, lo que hacemos con cualquier cosa que es una lesión que podríamos llamarla en algún sentido premaligna, ¿tá? Y que no es fácil de corregir, obviamente, nosotros no le podemos sacar este pigmento. Así que en este caso le vamos a hacer control periódico. Habitualmente va a ser un control anual. La enorme mayoría de los pacientes le hacemos un control anual. Ahora, si el paciente es de raza blanca y tiene mucho pigmento y sobre todo si ha ido aumentando en el último tiempo, en ese caso le hacemos un control que puede ser semestral o incluso más seguido, ¿tá? Es muy raro que estos tumores, que el Nebus de Otta produzca un melanoma en los niños. Por lo tanto, en los niños podemos tomarlo con más calma y controlarlo una vez por año. Un par de... No, vamos a seguir con esto. La melanocitosis ocular, o sea, cuando hablamos de melanocitosis, estamos hablando básicamente de algunos lo llaman nebus de Otta incompleto, pero no es un nebus de Otta porque la piel no está incluida, ¿tá? Si no tiene pigmento en la piel, lo llamamos melanocitosis, ¿tá? Ocular cuando afecta al ojo, coroide cuando afecta solamente la coroides, etcétera, ¿tá? Es igual al nebus de Otta, pero sin pigmento en la piel. Tiene prácticamente el mismo riesgo de desarrollar un melanoma igual, uvial. Tengan en cuenta que en los casos tanto de nebus de Otta como de melanocitosis ocular, uno de cada 400 casos más o menos va a tener un melanoma uveal. O sea, no es tan común que el paciente desarrolle un melanoma uveal. Pero por otro lado, el 3% de todos los melanomas que vemos vienen con un nebus de Otta o con una melanocitosis ocular, ¿tá? Entonces, para tener en cuenta toda la melanocitosis ocular, hay que sospechar el melanoma y examinarlo bien al paciente para ver si encontramos algo, ¿tá? Eh, es bastante frecuente en la melanocitosis ocular encontrar heterocromía, ¿ah? O sea que un ojo se ve de un color, el otro ojo se ve de otro color. Y por otro lado, siempre que ustedes vean pigmento en el iris, o sea, un exceso de pigmento, y eso puede incluir un melanocitoma, un nebus o cualquier otra cosa, pero en estos casos especialmente ustedes ven que el pigmento es muy distinto, hay un 10% o más de pacientes que van a desarrollar glaucoma. Y muchas veces son glaucomas difíciles de tratar, son glaucomas prácticamente como si fuera un glaucoma pigmentario. Para tener en cuenta, el nebus de Otta o la pigmentación esta es mucho más frecuente en personas de raza negra, asiáticos, perdón, razas de color negro, ¿tá? Son mucho más frecuentes que en blanco, que en caucásicos, como dicen los americanos, ¿tá? Yo no me siento muy caucásico, pero bueno. Son mucho más frecuentes, pero los melanomas casi siempre son en personas de raza blanca. Por lo tanto, para la persona de raza blanca con hiperpigmentación es a la que hay que controlar mucho más encima. ¿Qué te sentís, Artur? Yo me siento vasco, Contanos secundariamente chileno, cómo te terciariamente autopercibís. argentino. Me autopercibo vasco. Nada de caucásico. Entonces, melanocitosis ocular, ¿qué hacemos con el paciente? Lo mismo que hacemos con el nebus de Otta, un control periódico. Siempre cuando miremos el fondo de ojo y el fondo de ojo está pigmentado, busquemos pigmento naranja. Si aparecen unas manchitas de pigmento naranja, sospechemos que ahí se puede estar malignizando, ¿tá? No es fácil mirar un fondo de ojo pigmentado. Cuando está muy pigmentado, es difícil ver que hay algo que sobresale un poquitito, ¿tá? Pasa lo mismo con un fondo de ojo que no tiene pigmento y sobresale algo que es amelanótico, pero en el fondo pigmentado es más difícil todavía. Entonces hay que poner mucha atención. Si hace falta, fotografía de campo amplio que ayuda mucho a distinguir si hay algo. Y si hay duda, hagámosle una ecografía. La ecografía te va a mostrar cualquier engrosamiento que haya, ¿tá? Normalmente no es que haya tantas dudas, pero para una persona no experta es difícil de medir. Yo he visto pacientes que vienen con una hiperpigmentación en el fondo de ojo y me han dicho retinólogos expertos, tiene un engrosamiento de 3 milímetros, tiene esto, tiene lo otro, y yo le hago la ecografía, es totalmente plana. O sea, es engañoso, la diferencia de color es engañosa. Así que miremoslo con más detalle. Fíjense, este paciente es uno de los que vi la semana pasada, que tiene un montón de pigmento en toda la periferia. Aparte de esto, no tenía nada. En la parte externa del ojo no tenía nada, clínicamente no tenía nada. Esto es muy raro. Lo normal de la melanocitosis coroidea es que sea unilateral,
¿tá? Ahora, el riesgo de melanoma es aparentemente el mismo, que sea unilateral o bilateral, pero por supuesto que acá el riesgo va a ser de los dos ojos, así que va a haber que mirarlo de cerca. Aparte de eso, la verdad es que no tiene muchos riesgos que se sepa, ¿tá? Pero esto acá es extremadamente raro. De hecho, hasta donde yo me acuerdo, he visto algún otro paciente, pero este es el único paciente que yo tengo fotografiado con esta pigmentación. ¿Tá? Si ustedes lo miran, esto ha crecido un poquitito. En un año y medio, algo por el estilo, que lo habíamos controlado, apareció pigmento aquí que no lo tenía, este pigmento es un poquitito más grande, y hay otros casos publicados donde el pigmento estaba en la extrema periferia y ha crecido hasta llegar casi a la zona central. Entonces tengan en cuenta que esto puede ir aumentando para que el paciente tenga presente que puede correr más riesgo. Cuanto más rápido aumente, por supuesto, más riesgo de que esto a la larga se malignice. Entonces, hay que estar atento a los cambios. Este paciente que está cambiando me da un poco más de susto. Por supuesto que este paciente que tiene pigmentado solamente el fondo de ojo no sabe que tuvo cambios hasta que uno le saca una fotografía. En cambio, el paciente que tiene pigmentación externa es muy importante que nos avise que ha visto el cambio. ¿Ah? Nadie nace con el ojo pigmentado, el pigmento se va acumulando con el tiempo. Y fíjense, este mismo paciente, estas estrías de acá, que la realidad es que no tuve demasiado tiempo para investigarlas, pero yo nunca he visto este tipo de estrías, o sea, no son estrías angioideas, no se ven no se ve que esté atrofiado el epitelio pigmentario, no tienen el aspecto típico de la estría angioide, en la autofluorescencia no se ven, pero fíjense que son como unas estrías radiadas que salen del nervio óptico. Si alguien tiene alguna idea de lo que es esto, me encantaría saber. Y si tiene alguna consecuencia patológica, yo creo que no, pero es curioso de ver. ¿Tá? Pero bueno, es bueno tenerlo ya registrado para no asustarse después cuando lo vea. Arthur, ¿le hiciste por casualidad un OCT o no llegaste? No le hice OCT. No, yo para ver cómo se veía a nivel justamente de coroides o esclerosis. Claro. No, por curiosidad hubiera sido interesante, pero la realidad es que sí, en el momento no me gusta No, sobrecargarle estudio, pero hubiera sido interesante tener un OCT. Esto de acá, el OCT casi no se ve, o sea, hay un pequeño engrosamiento quizás de la coroides, etcétera, pero no es algo que le cambie mucho. Pero la estría hubiera sido interesante. Fíjense que esta es la autofluorescencia del mismo paciente. El epitelio pigmentario está en perfecto estado por ahora. Con la edad se puede ir dañando el epitelio pigmentario, puede tener un cierto daño de la visión, sobre todo, bueno, obviamente si llega a la zona central. Va a tener un leve cambio del campo visual quizá, pero la verdad que este paciente por ahora no nota absolutamente nada y ustedes, sobre todo mirando acá el ojo izquierdo, no dirían que tiene ninguna lesión de ningún tipo. ¿Tá? Realmente no se ve la lesión. ¿Tá? Bastante llamativo esa diferencia. Ahora fíjense estos de acá, son varios casos, porque he visto unos cuantos, esto les puse 6, pero hay un montón de casos más, de esta hiperpigmentación, esta melanocitosis del iris. O sea, el iris es parte de la uvea, entonces cuando le hablan de melanocitosis uveal, esto es parte de la melanocitosis. ¿Qué buscarían acá? ¿Buscarían un melanoma? La verdad que melanoma de iris, como les dije, yo nunca vi ninguno. Creo que los CHIP publicaron un caso de melanoma de iris secundario a esto, o sea, un paciente que tenía un seguimiento por una melanocitosis uveal. Pero lo que tienen que mirar con mucha atención es la probabilidad de glaucoma. ¿Ah? Estos pacientes es muy frecuente que tengan glaucoma, incluso cuando no tienen glaucoma, muchas veces van a ver que el ojo más marrón tiene una presión de 14 y el otro tiene de 10. Eso ya es un factor predictivo muy importante para mirarlo de cerca. No para tratarlo si el nervio óptico está perfecto, pero sí para mirarlo de cerca porque en algún momento casi seguro va a necesitar tratamiento si empezó así. ¿Ah? Pero Arturo, ténganlo en cuenta. ¿y eso Sí. es por pigmento o porque tienen alterado el ángulo? Aparentemente por pigmento. Porque se va acumulando de pigmento, bueno, eso altera el ángulo como en los glaucomas pigmentarios, ese acúmulo de pigmento, aparentemente. Hay otro tipo de pigmentaciones que no hay que confundirlas con esta, porque no tienen nada que ver el pronóstico, ni la causa, ni nada, que es, por ejemplo, la pigmentación racial y el PAM. Pigmentación racial es muy típica de personas muy morenas, más en las personas afroamericanas de color negro, y muy raro en las personas blancas, pero cuanto más moreno, o sea, cuanto más un siciliano va a tener muchísima más posibilidad de tener esta pigmentación que un escandinavo. ¿Tá?
Estas suelen ser más bilaterales, suelen ser relativamente más simétricas, es raro que haya un ojo muy pigmentado y el otro poco. Es más típico que la pigmentación esté cerca del limbo, o sea, si ustedes ven una pigmentación que está cerca del fornix, piensen que es más probable que sea adquirida a que sea racial. ¿Tá? Este pigmento está ubicado en la conjuntiva, pero también puede estar ubicado en la epiesclera. Entonces, si está en la conjuntiva, se mueve y es más confundible con el PAM. Si está ubicado en la epiesclera, bueno, es más profundo y no es tan confundible con el PAM. Debe ser plana. Es relativamente parecido al PAM, o sea, uno puede no estar seguro si esto es racial o por PAM, sobre todo cuando es bilateral, pero esto no tiene un crecimiento rápido, pero igual hay que mirarlas por las dudas. ¿Tá? No mirarlas como el PAM pensando se va a malignizar, pero hay que mirarlas. El PAM es primariamente adquirida, o sea, melanosis primaria adquirida. ¿Tá? Esto siempre es adquirido, ningún paciente nació con el pigmento, como le dijimos. Es más frecuente que sea asimétrica, puede tener cualquier ubicación, o sea, puede invadir la córnea, puede estar en el fornix, puede estar en cualquier lado. ¿Tá? Está ubicada mucho más en la conjuntiva, no tanto en la epiesclera. El avance puede ser rápido, o sea, uno puede tener de un año para el otro una diferencia importante de aspecto, por eso es fundamental fotografiarlo. O sea, para mí, en este tipo de patología, igual que en las lesiones melanocíticas pequeñas del fondo de ojo, la fotografía es la herramienta más importante. Por supuesto que también puede ayudar acá otros estudios, como puede ser un OCT o algún otro estudio, pero lo más importante es la fotografía. Y tengan en cuenta que el PAM puede malignizarse y no es tan raro que se malignice. El 30% del PAM con atipía va a convertirse en melanoma de conjuntiva. El melanoma de conjuntiva es totalmente distinto que el melanoma de coroides. Acuérdense que el melanoma de coroides está relacionado con el nebus de Ota, en cambio esto es melanoma de conjuntiva, no de coroides. ¿Tá? Arthur, había uno hace Eh, poco que les daba unas gotas como de lavandina, ¿no? No sé si escuchaste. Sí, sí, nosotros lo hemos hecho eso con mitomicina y uno puede lograr que se despigmente bastante, pero al final lo que hay que estar pendiente, van a aparecer distintos tratamientos, pero tampoco es fundamental porque eso es más por la parte estética que por la parte de riesgo. ¿Tá? Pero tengan presente que la enorme mayoría de los melanomas de conjuntiva provienen de un PAM primero. O sea, primero tiene el PAM, después viene el melanoma. No es que haya que sacar todos los PAM, porque ahí de partida nos hacemos ricos y van a operar un montón de gente, ¿tá? Pero hay que mirarlos de cerca. Por supuesto que un PAM muy amplio, yo pensaría, si yo tuviera un PAM así, no me gustaría quedarme con esto. Entonces, una de dos, o me haría mitomicina o algún tratamiento para tratar de quitar este pigmento, o llegaría un momento que preferiría una cirugía para sacarlo. Algunas cirugías que hemos hecho han sido muy amplias para sacar esto y en algún caso hemos encontrado atipías y hemos encontrado algún melanoma. Entonces, para tener en cuenta. Tanto la melanosis como el PAM primariamente están en la conjuntiva. En ambos casos hay que observarlo, igual que antes poníamos el paralelismo de la melanocitosis con el nebus de Ota. En este caso hay un cierto paralelismo. Las dos hay que observarlas, no hay que dar por hecho que es racial y no hay que dar por hecho que es un PAM. Y especialmente si avanza sobre la córnea o si aumenta de espesor, tener en cuenta la posibilidad de hacer una biopsia o, si el tamaño lo da, hacer una resección completa. ¿Ah? Pero uno no se queda tranquilo viendo un PAM que está creciendo. Como conclusión, entonces, para la melanocitosis que hablamos antes, tanto la ocular como la oculodérmica o nebus de Ota aumenta el riesgo de melanoma coroideo, entre otros melanomas. Los otros melanomas raramente los vamos a ver, pero hay que tener en cuenta que aumenta el riesgo de melanoma. La estadística que yo le dije de 1 en 400 o 1 en 300 que se van a malignizar es una estadística general. En la práctica, los pacientes que yo vi ha sido mucho más que eso. O sea, capaz que yo vi, no sé, les invento 50, 60 nebus de Ota y unos 10 por lo menos deben haber tenido melanoma. Pero claro, los derivan por otros temas o derivan los casos más sospechosos. ¿Ah? También tener en cuenta que la melanocitosis ocular aumenta el riesgo de glaucoma, no así el PAM o la pigmentación racial, y hay que hacer un control anual en estos casos, pero puede ser semestral cuando el paciente es de raza blanca y tiene una gran extensión de la pigmentación. Muchas gracias. ¿Preguntas?
Bueno, Artur, gracias. Buenísimo, gracias, Doc. Bueno, Muy bueno. que pasen buena semana Excelente. y hasta la próxima. Ahora se Vamos, viene el receso gracias. de vacaciones, así que las próximas 2 semanas no hay Ateneo. Bien. Qué pena. Aprovechen para dormir. Chao. Chao. Ajá. Chao, chao.